Entonces, vamos a dar continuidad al tema que iniciamos la sesión pasada respecto al movimiento denominado errático, ¿sí? Y pues creo que ya la parte teórica y cómo se plantea este tipo de problemas, pues ya están vistos. Pero de todas maneras hacemos una especie de recapitulación. Por lo mismo voy entonces a compartir lo que tengo por allí elaborado. Bueno, entonces por acá vemos ya un material. Volviendo nuevamente a la situación de este tipo de soluciones gráficas del movimiento rectilíneo. De una manera breve, ya está en la sesión pasada explicado, pero de todas maneras, por lo que vamos a abordar el día de hoy. Se comentaba que si cuento con la curva posición-tiempo, podíamos determinar las velocidades para ese intervalo de tiempo. Se observó pues de que aquí la velocidad es obtenida de manera particular en cada punto como la tangente. Eso significa pues desde el punto de vista gráfico derivar en ese punto que me genera precisamente esta derivada, esta tangente. Es un punto que toca la trayectoria, en este caso de la partícula. Y de allí obteníamos la velocidad. Para diferentes puntos o posiciones, las velocidades correspondientes y se genera esta curva de velocidad. Una vez que tenemos trazada la curva de velocidades, volvemos a revisar. Entonces aquí hay para diferentes puntos velocidades diferentes, o según el tipo de situación que se esté dando. Si es variable, bueno, tendremos una curva distinta. Pero bueno, en general este es el concepto. Si tengo ahora nuevamente esta curva, que es distinta obviamente a la de desplazamiento, encontramos un punto, la derivamos. Eso que me produce, o sea, estamos obteniendo lo que se llama pendiente. Pero esto me está dando entonces, si derivo la pendiente, en este caso de velocidad-tiempo, se produce aceleración. Conceptos matemáticos que ya vimos. Para diferentes, digamos, tiempos, las velocidades van cambiando y así también, debido a que hay algo que está cambiando esa velocidad, que es la aceleración. Bueno, entonces, ¿a qué me refería en esta parte? En que si voy a partir de la posición, puedo obtener la curva de velocidad y teniendo la curva de velocidad, la de aceleración. ¿Pero cómo? Derivando y derivando. Y aquí pues ya se habló de que la primera fórmula, la segunda, etcétera, que tienen una situación gráfica. Bien, entonces aquí posición, si se está hablando de una posición final menos una posición inicial, pues integrando podríamos obtener la velocidad. Bueno, pero entonces aquí ya estamos hablando de integrales, mientras que al principio estamos hablando de derivadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo aquí posición, se hacían derivadas. Bueno, para encontrar quién, velocidad y luego de la velocidad, aceleración. Pero ahora si tengo al revés, tengo aceleración, ¿sí? Empiezo con aceleración. Al integrar, voy a obtener velocidades. Si tengo ahora velocidades, al integrar, voy a tener la posición. O sea,
empezamos al revés de lo que se tiene aquí al principio. Aquí estamos empezando con que conocemos la curva de velocidad y a partir de la curva, perdón, de posición, a partir de la curva de posición estamos obteniendo la de velocidad y a partir de la de velocidad estamos obteniendo la aceleración, pero derivando. Aquí es al revés. Ahora conozco curva de aceleración, por lo tanto voy a actuar en, digamos, al revés. Lo que era derivada aquí debe ser integrar para encontrar velocidad. Luego aquí, integrar esto para encontrar posición. O si lo queremos ver como lo tenemos ya al principio, si tengo posición, aquí ¿qué voy a hacer? Derivar para obtener velocidad. Y si tengo velocidad para encontrar aceleración, derivar. Entonces ese sería el otro sentido. Entonces depende de qué información tengamos, así vamos a proceder. No siempre se empieza con desplazamiento o aceleración, no con los extremos. A lo mejor tengo velocidad. Entonces, si conozco la situación de velocidad para poder encontrar aceleración, pues voy a derivar, así como se tiene allá. Pero si tengo entonces velocidad, voy a hacer lo contrario en lugar de derivar, pues integro, ¿verdad? Es decir, vamos dependiendo, si voy hacia la aceleración, entonces voy a hacer voy a integrar conociendo la velocidad. Pero si voy hacia desplazamiento, entonces es lo contrario. ¿Por qué? Porque voy a ir, digamos, hacia abajo. Entonces depende. Todo eso es lo que tenemos que empezar a interpretar bien para no nada más rellenar fórmulas, sino que qué información tengo, las extremas o una intermedia, ¿sí? Para poder saber qué hago, integro o derivo. Bien, nos vamos entonces a continuar con los ejercicios. Este ya quedó. Se demostró que precisamente el área bajo velocidad-tiempo se obtenía posición de la partícula para ese tiempo. Calculamos esta otra que ya es una composición de un área triangular, pero de aceleración. Vean, ahora tenemos o vimos que empezábamos con aceleración y se fue trabajando la aceleración como a través de integraciones. Y aquí obtuvimos la velocidad a través de una integración. Luego aquí volvimos a integrar para encontrar finalmente la posición de la partícula. Entonces aquí, dependiendo de la etapa o el tramo que estamos hablando, así van deduciéndose las ecuaciones, ¿verdad? Entonces allí nos permitió pues encontrar la velocidad para un determinado tiempo. Continuamos. Ahora, hasta allí quedamos en el ejercicio que acabo de mostrar, el anterior, Bueno, tenemos espacios para no revolver cada ejercicio. Bueno, entonces me refería a este. Allí quedó concluido la sesión pasada. Vamos a plantear un nuevo ejercicio. Bien, un carro de carreras parte del reposo y viaja a lo largo de un camino recto con aceleración mostrada. Es decir, estamos en un método gráfico. Construir la gráfica de velocidad-tiempo y encontrar la distancia recorrida en 10 segundos. Bueno, entonces observamos que el intervalo de tiempo es de 0 a 10, pero con diferentes aceleraciones. Observamos pues de que 0 a 6 tenemos aquí una curva.
cuya ecuación es la que tenemos aquí, 1/6 de t cuadrada, ¿verdad? Bien. Y ya de 6 a 10, la aceleración se fue de manera constante. Bueno, y ahora vamos a contestar lo que nos pregunta. Bien, entonces, recordamos que velocidad, en este caso, como tengo aceleración, hay que encontrar velocidad. Para ello tengo que integrar. Partimos de la definición de que de velocidad es igual a la derivada de desplazamiento entre tiempo. Pero me interesa velocidad, entonces, bueno, ya está allí. Bien, entonces, pues podemos despejar también ds. Vemos que aquí tenemos las dos opciones. Empecemos con la primera. Aquí pues hay una fórmula que dejamos al principio. ADS es igual a B de B. Aquí la podemos volver a usar así como está aquí. Así como está. Entonces A, B derivada de B, pero aquí es despejar de aquí. Entonces, la dt lo podemos entonces también reemplazar. O bien, observamos que la aceleración es igual a la derivada de b respecto de t. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que desaparezca el tiempo. Entonces, esta, digamos, es la formulita que ya teníamos. A derivada de b en dt. Lo estamos sustituyendo aquí. ¿Quién? ds. Aquí. ds es esto, b de t, según se observa aquí. Y aceleración, pues lo que tenemos, lo que ya conocemos. Entonces ADS es igual a B derivada de B. Aquí sustituimos y se observa que dt y dt se vuelve la unidad. De tal manera que esta es una formulita que ya tienen, lo vimos desde el principio. Bien, pero ahora vamos a proceder pues a una situación de integración. Es decir, vamos a tomar dos intervalos de 0 a 6, donde vimos que hay una curva, y luego después de 6 a 10, ya una recta horizontal. Vamos a trabajar primero de 0 a 6, que es lo que tenemos aquí. No podemos o no debemos intentar trabajarlo simultáneamente, sino de hasta aquí. Bueno, entonces esa es la parte que estamos trabajando, y de 0 a 6. Ya tenemos pues nuestra fórmula original, que la aceleración es derivada de b respecto de t. Nos interesa velocidad, lo reemplazamos, pues aquí está. Derivada de b va a empezar desde una posición o una situación inicial hasta una velocidad en ese intervalo de tiempo, donde termina ese intervalo. Eso va a ser igual a derivada de t. Aquí está nuestra equivalencia. Desde un tiempo inicial hasta un tiempo t. Al integrar aquí, sabemos que es b, nada más, de 0 a b. ¿Por qué 0? Porque dice que parte del reposo. De ahí salió este límite. Perdón, y la velocidad es la que me están pidiendo cuando vaya a los 6 segundos. Aquí pues directamente sustituimos la aceleración, que ya la conocemos en función del tiempo. 1/6 de t cuadrada diferencial de t. Aquí pues ya tenemos el reemplazo de los límites. Aquí los tenemos todavía. Observamos pues de que al integrar aquí va a ser t cúbica sobre 3 por 1/6 que ya se tiene. Aquí reemplazamos por b, queda igual. Aquí se vuelve t cúbica sobre 18, apareciendo t. ¿Sí? Pero b en este caso está desde un tiempo final menos un tiempo inicial, es lo que estamos diciendo aquí. B está en función de tiempo final menos inicial.
T sobre 18, al hacer, al aplicar los límites, pues nos queda nada más, perdón, T sobre T cúbica sobre 18 menos el otro límite, 0 sobre 18. Entonces ya nos quedó que la función de velocidad en ese intervalo es T cúbica sobre 18. Es decir, de 0 hasta 6. Aquí, por ejemplo, observamos que teníamos en la curva de aceleración estaba este término tiempo al cuadrado. Para velocidad subió una unidad del exponente, t cúbica. Bueno, eso sería para este intervalo desde dónde? De 0 a 6. Aquí ya se reemplazó. En este caso aquí ya le dimos t cúbica, es 6 al cubo entre 18, es lo que quedó aquí. Eso nos da entonces un valor de 12, aquí se observa. T cúbico sobre 18, en este caso 6 al cubo entre 18 nos va a dar 12. Ya lo tenemos aquí. Ya sabemos cuánto es la velocidad en el segundo 6. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora veamos el otro intervalo, 6 a 10. Observamos que tiene un valor de 6, la aceleración de manera constante. Entonces aquí, intervalo de 6 a 10, vale 6. Volvemos otra vez a usar la formulita que ya tenemos, derivada de b es igual a dt. Integramos, ponemos aquí, ¿qué vamos a integrar? db. ¿Qué vamos a integrar aquí? dt. Y ya vimos en la gráfica que a es una constante cuyo valor es 6. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí vimos que habíamos llegado a una velocidad de 12. ¿A cuánto va a llegar cuando t sea igual a 10? Llegó a 12 cuando t es igual a 6. Ahora, ¿qué velocidad va a 6? Va a ser cuando t igual a 10. Es lo que estamos poniendo aquí en estas integrales. De ahí salen entonces los correspondientes límites de esas integrales. Aquí pues está inmediata esta derivada, sería b, lo tenemos, menos 12. Aquí sí no es 0 el límite inferior, porque allí ya lleva 12 unidades de velocidad en el segundo 6. ¿Y aquí qué hacemos? 6t. Bueno, agarramos el límite, en este caso el límite 6t, límite superior, menos 6. Y en el límite inferior vemos que vale 6. Ahí está. De tal manera que, ¿por qué? Porque estamos hablando de 6 segundos a 10 segundos. Aquí nos quedó como b menos 12. B menos 12 lo conservamos. 6t menos, aquí sería 6 por 6, 36. De tal manera que aquí nos quedó 36. Aquí se va, al pasar este 12 a la derecha va a ser positivo. Restó el 36 y se convirtió en 24 negativo, 36. Bueno, esto es la función de velocidad, tomando en cuenta obviamente lo que ya llevaba en el segundo 6. Continuamos. Entonces, esta es mi función de velocidad. Cuando aquí, por ejemplo, estamos en 0, 6, ¿qué posición? Bueno, es lo que vamos a ver. Aquí empezamos pues cuando b igual a 6, ¿sí? Porque vamos en el segundo 6. 6 por 6 por 6 sería 36 menos 12, estamos en 12. Aquí.
y vamos aumentando los tiempos hasta llegar a 10 segundos. Se genera esta recta. Bueno, entonces estamos hablando de aquí, de este intervalo, que desde luego que ya tomó en cuenta la situación inicial, porque aquí se observa pues de que este 12 que ya traía lo estamos sumando. Bueno, y seguimos. Cálculo entonces de la distancia. Entonces, para el intervalo de 0 a 6, ahora es B es igual a ds en dt. ds es igual a integrarla, pues, esa ds b dt. Esto lo pasamos para acá y quedó solo la ds. Reinvertimos, reorganizamos, lo dejamos de esta manera. Integramos ds desde 0 hasta s, de 0 a t la velocidad. Aquí pues ya tenemos el límite, va a ser s, reemplazado por el mismo límite s, y cuando s es igual a 0, pues ya desapareció. Aquí tenemos b, que b entonces es integrar la función velocidad en función del tiempo. ¿Dónde está la velocidad en función del tiempo? Aquí está. 6t menos 24 es lo que debemos reemplazar, o que se reemplaza aquí. Este b en función del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos allí? Esa b que se reemplazó, se sustituyó aquí y se integró. ¿Sí? Eso es lo que se hizo en el primer intervalo de 0 a 6. Al al hacer pues ya la integración, entonces ya aquí subió un exponente más. ¿Por qué? Porque estamos integrando. Y aquí 18 por 3, pues me está dando por 4 sería, porque t es t cuarta sobre 4. Nos da esto entonces. 6 a la cuarta entre, en este caso, 72. Esto es ya cuánto se ha movido, cuánto se ha desplazado más bien, en este caso, el vehículo. Ya va en la posición 18. ¿En qué tiempo? A los 6 segundos. Entonces ya tenemos el primer intervalo. Ahora volvemos a plantear para el otro intervalo de 6 a 10. ¿Qué posición traía ya la partícula? 18. Y va a llegar a una posición final de S. La velocidad la vamos a tomar ahora de el intervalo de 6 hasta 10. Bueno, entonces aquí tenemos el tramo donde la velocidad es igual a 6t menos 24. O sea, la velocidad está en función del tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pudiéramos integrar. Entonces tenemos S, aquí va a ser S menos 18, va a ser ya la integral ejecutada que tenemos aquí. Entonces, aquí la S se sustituyó por la misma S. Y aquí la S se sustituyó por el 18, que es el límite inferior. Aquí ejecutamos integrales. 6 en este término sería la integral de 6t, sería 6t cuadrada sobre 2. Menos, aquí sería menos 24 de 6 a t. Es decir, va a ser de 6 a 10. Bueno, ese menos 18, aquí pues, simplificando esto, va a ser t cuadrada, 3t cuadrada, en este caso era 6 entre 2, es 3t cuadrada. Menos 24, tomando el límite inferior aquí. Menos 24, ¿qué? 24t. Aquí que hemos hecho, tomado el límite superior y aquí el límite superior.
Ahora nos vamos, siguiente. 3, aquí sería el 3 que tenemos aquí, para el tiempo 6, que es nuestro límite inferior. Por eso aquí es 3 por 6 elevado al cuadrado. El tiempo lo estamos sustituyendo por 6 menos, aquí sería, estamos la sustitución del otro límite inferior, menos 24, pero aquí no es 0, menos 24 por 6. Ahí está entonces sustituida esta integral que tenemos aquí. En realidad, si lo quisiéramos separar, sería integral de 6t menos integral de 24 dt. Y hacerlo por las partes, cada una de ellas, resolverla y obtener valor. Aquí se hizo de manera conjunta. Por eso estaba yo indicando de dónde salieron. Este es límite inferior, superior y superior. Bueno, de tal manera que al final de que ya se hizo todas las operaciones aquí, resulta que nos quedó 3t cuadrada menos 24t más 54. De tal manera que ¿en qué tiempo estamos? En la posición de tiempo 10. 10. Y este es el que está resultando ahí en una combinación de este 18 con el valor constante que tenemos de esta integración. Aquí 24 por 6 menos 18 es lo que nos está dando este valor. Bien. Entonces aquí estamos sustituyendo por el límite superior, aquí por el límite inferior, y se está considerando todo. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo el 18. De tal manera que la posición final, a los 10 segundos de ese vehículo, de esa partícula, es igual a 114 metros. Entonces esa es la posición final, 114 metros. Entonces ya tenemos aquí analizados la curva de velocidad a partir de curva de aceleración. Bueno, por ejemplo, aquí si estamos integrando o derivando, etcétera. Bueno, lo que vamos a poder comprobar aquí es que si tengo esta función, puedo integrar aquí y encontrar cuánto es el área que hay aquí. Esa área que me está indicando la velocidad que está tomando el vehículo. ¿Eh? ¿En qué tiempo? A los 6 segundos. Entonces, esa área, digamos área 1, es lo que me está diciendo aquí. T cúbica sobre 18 nos dio 12. Allí lo incluimos, ahí lo indicamos. Sabemos que como esta ese término está elevado al cubo, nos debe dar una curva como este tipo. Claro que esto lo podemos comprobar si le doy t igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta este punto, que es el que ya conocemos. Y sin duda les va a dar una curva muy parecida o igual que este tramo. Entonces aquí, de allí salió. Podíamos haberlo hecho desde aquí. Y conozco esta parte, pero de todos modos teníamos que integrar, puesto que es una fórmula que hay que integrar, no es como esta parte que ya es un rectángulo. Bueno, pero bueno, así se debe trabajar esto, lo que se puede hacer directamente aquí que habíamos hecho, aquí que encontramos que la velocidad fue igual a 12. Aquí a la hora que estemos, aquí cuando le demos 12, va a resultar de 36. Es decir, aquí, por ejemplo,
6, aquí son 6 por 4 sería 24, lo que tiene debajo de este rectángulo. 24. ¿Cuánto encontramos aquí? Encontramos que es 12. 24 más 12. Tenemos que la velocidad debe ser un valor de 36. Y vean, aquí debe ser, en este tramo, aquí es donde estamos ya incluyendo todo. Sería 600. Esta sería la velocidad, sí, la curva de velocidad aquí en este tramo. Entonces aquí es donde estamos llevando pues el total de la velocidad, que en este caso nos va a dar 36. 6 sería 6, serían 60, ajá. Aquí sería, sustituimos aquí, 6 por 10 sería 60 menos 24, es lo que tenemos aquí, 36. Esa es la velocidad en ese punto, hasta este extremo en el 10. Cuando aquí vamos 6 por 6 sería 36 menos 24, nos da 12. Vean cómo. ¿Sí? Y para este tramo no puedo usar esta curva o esta función. Tengo que usar esta, ¿verdad? Aquí no podemos decir para 0 a 6, no, porque no corresponde, porque es otra el tipo de curva. ¿Cuál es la que tenemos que usar? Esta, para que sea correcta el reemplazo. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos encontrar el área total. Aquí, por ejemplo, 6 por 10, 4, sería 4 por 12. Aquí nos daría 48 de aquí para abajo. Luego, de aquí para arriba sería 36 menos 12 sería 24. 24 que sería la altura, por 4 que sería la base. ¿Sí? Hacemos ese producto y lo dividimos entre 2. Eso les va a dar, eso nos da 48. ¿Sí? Entonces 48 más 48 nos daría 96. Más 12 que el 18 que ya llevamos aquí, ya que ya se puso aquí en la integral. Por ahí estaba, bueno, el 12 que ya llevamos, lo estamos considerando. De tal manera que entonces aquí estamos obteniendo pues el valor, aquí entró ese valor 12 y tenemos esta parte. Bueno, entonces aquí podríamos decir que esta B corresponde a este tramo. Esa es su función. Y este tramo que tengo aquí, esta es su función. Son dos, como se vio al principio. Eso es lo que nos permite entonces calcular si queremos trabajar bajo áreas. ¿Cuánto me va a dar? Pero debo de tener toda la información para poderlo aplicar. Ahora nos vamos con el cálculo de la distancia recorrida o la posición que va tomando, en este caso, el vehículo. Hacemos lo mismo los intervalos de 0 a 6, el primero. Ya sabemos que B es igual a ds en dt. Volvemos ahora a integrar respecto de la velocidad. Esta es nuestra ecuación, B dt. Pero aquí en ese intervalo vimos que la velocidad es t cúbica, solo hay 18. Lo hemos reemplazado. Esto al integrar se vuelve t cuarta sobre 4. Ese 4 por 18 nos da 72. T cuarta sobre 72 nos quedó. Si reemplazamos para de 0 a 6, bueno, como es un solo, este término al hacerlo para 6, pues para 0 nos va a dar 0. Entonces nada más el límite superior es el que tomamos. 6 elevado a la cuarta entre 72
nos da una posición de 18 metros. O sea, a los 6 segundos, la partícula va a los 18 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al otro intervalo. 6 a 10. Ya tenemos nuestro modelo matemático, lo que les decía. Aquí tomamos ¿quién? Esta función. Aquí ¿quién vamos a tomar? Esta, porque no son iguales. Integramos ahora esta de S es igual a B de T, intervalos desde la posición 18 hasta la posición final en la que va a quedar la partícula. Desde un tiempo 6 hasta un tiempo, en este caso nos va a ser 10. Reemplazamos aquí nuestra función, que es esta de aquí va, y de t. Aquí pues ya estamos haciendo la integral, va a ser una s, que reemplazada por s, bueno, queda igual a s. Pero aquí la s lo reemplazamos por 18 y quedó. De este lado hemos reemplazado la velocidad, hemos hecho la integral 6t cuadrada sobre 2, que va a actuar de 6 a 10. Y esta otra que es menos 24, quiere ser 24t. Aquí vamos a meter a la hora que de aquí debe haber un t, ¿sí? Que esa t va a ser reemplazada por la misma t. Y de 0 a 6. S menos 18. Aquí 6 entre 2, 3, t cuadrada. Menos 24. 24 que es el siguiente límite, este de aquí. Menos 24 por t. Estamos reemplazando aquí los límites superiores primero, ¿verdad? Ahora, menos límites inferiores. 6 para límite superior, 6 por 6 sería 36, porque le estamos dando aquí 6 sobre 2, etcétera. Por eso se convirtió aquí en 3, 3 sobre 6 al cuadrado, menos el 24, el límite inferior de este otro término, reemplazado por 6. Ahí está ya, reemplazado límite superior menos inferior. Simplificamos y nos queda 3t cuadrada menos 24t. Haciendo operaciones en estos valores constantes, nos quedó 54. Este 18 ya lo pasamos aquí. Ya se sumó o restó. Finalmente, la posición 2 o posición final, como ya tomamos el 18, significa que ya se consideró. De tal manera que estos valores, se reemplazando por 10, resulta que la partícula va a la posición 114 metros. Eso es lo que ha recorrido a los 10 segundos. En esa posición se encuentra. Allí concluye el problema. Entonces aquí también, si no hubiésemos hecho en este caso, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos 12 por 4, ¿sí? Este primer rectangulito. De acá para acá hay 4 y 12. Luego de acá hacia arriba, 36 menos 12 sería 24. 24 por 4, que sería la base, dividido entre 2. ¿Sí? Entonces ahí está saliendo ese valor de posición. ¿Qué vamos a incluir? Esta área 3 también. Si esta fuera 1, 2 y 3, hacemos la suma de las 3 áreas. Aquí pues ese valor ya lo conocemos a la hora que le damos el 6, lo reemplazamos aquí. Y ya tenemos, ese es el valor de la velocidad. Pero lo que está debajo de esta curva, es lo que me da el desplazamiento. Entonces ahí para desplazamiento, su fórmula es la que tenemos ahí calculada. Esta de aquí. Resulta que estamos en 18.
18 de posición. Y luego los otros dos, que es rectángulo y triángulo, pues es lo que tenemos aquí como equivalencia entre estos dos. Entonces se podría trabajar, es equivalente pues a trabajar ya sea integrando en esos dos intervalos. Pero si conozco el área, también lo puedo hacer sumando estas áreas, lo que explicaba hace un momentito. Si a esto le llamo área 1, área 2 y área 3, o como el número que le den, perdón, o área 1, área 2, área 3, como gusten. La cuestión es que se sumen esas tres áreas y eso me va a dar la posición de la partícula en el tiempo de 0 a 10. Vamos a conectar para evitar que se nos apague. Y ahí tenemos más energía. Con esto concluimos este ejercicio que nos dio pues ya el resultado de lo que se pedía. Entonces le recomiendo repasarlo. Ya lo hice muy lentamente, paso a paso. Pudiera hacerlo de manera mucho más rápida, pero se trata de ir dando explicación de lo que se hizo. Y entonces ahí se concluyó este ejercicio. Veamos otro. Aquí nos dan una gráfica también de aquí. Ya observaron. Aceleración, tiempo. Dice el enunciado, una partícula se mueve en línea recta con aceleración mostrada en la gráfica. Se refiere a esta. Sabiendo que parte del origen con una velocidad de menos 18 pies por segundo. ¿Sí? Cuando está partiendo de aquí del origen. Pero es velocidad. Inciso A dice, sabiendo que hacer pues las curvas de velocidad-tiempo y xt, es decir, posición-tiempo, velocidad-tiempo, porque ya tengo la de aceleración. Para un intervalo observamos pues de 0 hasta 20. Aquí tenemos inciso B, determinar su velocidad, su posición y la distancia total recorrida a los 12 segundos. Entonces vean, aquí hay más preguntas que el ejercicio anterior. Condición inicial en tiempo igual a 0, observamos que nos dijeron que la velocidad es igual a menos, aquí a ver si lo corrijo, dice que es menos 18, no 81. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, estamos en Word, se puede hacer. Bien, entonces velocidad inicial en tiempo 0, la velocidad es de menos 18 pies por segundo. Y no se ha desplazado nada. Está en 0 también. Eso me está diciendo esta nota. Cálculo de la velocidad usando las ecuaciones bajo el área de la curva aceleración-tiempo. Quiere decir que ahora aprovechamos que tenemos ya graficada la aceleración y que aquí tenemos funciones de aceleraciones constantes. Va variando de 0 a 4, de 4 a 10 y de 10 hasta 20. Pero observamos en primer lugar que es pura aceleración de tipo constante. Lo que va cambiando es que aquí es aceleración positiva, aquí es desaceleración. Bueno, entonces es lo que bosquejamos de la figura. Entonces aquí vamos a ver de la curva de bajo el área aceleración tiempo. ¿Qué hacemos? Intervalo de 0 a 4. ¿Por qué de 0 a 4? Porque es el primer intervalo que se observa aquí. Tomamos esta área de 0 a 4. Vemos que la aceleración tiene un valor de 3 constante. Entonces eso es lo que vamos a ir calculando de manera gráfica. Entonces podríamos decir que la velocidad en el segundo 4 menos la velocidad, esta es final, menos inicial.
como lo tenemos en forma de área, observamos pues de que ahí en ese intervalo la aceleración de 3 pies por segundo al cuadrado. ¿Y cuánto duró esa aceleración? 4 segundos. Es el primer rectángulo. Igual a 12 pies por segundo. Y aquí le ponemos un signo positivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos 12 pies por segundo. Esa es la velocidad en el segundo 4. Bueno, entonces ahí tenemos un valor de conocido aquí. Luego nos vamos para el otro intervalo de 4 a 10. A ver, veamos la figura. Ahora estamos de 4 a 10. ¿Cuánto vale allí la aceleración? Vale 6. Muy bien, entonces aquí está, 6 pies por segundo al cuadrado. Digamos, es el límite de 10 a 4, es decir, vamos a llegar, porque estamos al intervalo, vamos a llegar a 10 y empezamos por 4. Entonces, B4 menos B10, el intervalo, digamos, final, el tiempo final menos en el tiempo inicial, estamos repasando aquí. En ese intervalo, toda la aceleración vale 6 pies por segundo al cuadrado. ¿Y cuánto tiene de tiempo? Va a durar de 4 a 10, son 6 segundos. 6 por 6 sería 36 pies por segundo en ese intervalo nada más. Seguimos calculando. Ahorita estamos en los cálculos de cada área. Luego, ¿qué vamos a hacer con esa información? Va a ser el siguiente paso. Como nos pidieron allí un dato para 12 segundos, lo aprovechamos que estamos en esa parte. Dice, sabiendo de que parte con 18 pies por... dice hacer las curvas de velocidad-tiempo y posición-tiempo para 0 a 20. Y determinar su verdadera posición a una distancia de 12 segundos. Ahora estamos metiendo de 12. Bueno, entonces nos interesa velocidad final menos inicial. La inicial fue la anterior, de 36. Bueno, entonces aquí B12 menos B10. En ese intervalo, ¿qué sucedió entonces con la aceleración? Observamos que la aceleración se fue a la parte negativa. Y por eso le estamos asignando su correspondiente signo. ¿Cuánto vale? Menos 5. Es decir, estamos hablando ahorita de 12 a 20. Bueno, entonces por eso está apareciendo ese 12. En ese tramo, pues es menos 5 pies por segundo al cuadrado. La aceleración, ¿cuánto está durando? Bueno, voy de 10 a 12, 2 segundos. Esto me produce entonces menos 10 pies por segundo. La intensidad de la velocidad. Ahora sí, nos vamos desde 12 hasta 20. Y se observó que la aceleración es constante con un valor de menos 5 pies por segundo al cuadrado. Como me interesa de 12 a 20, son 8 segundos de duración. 5 por 8 sería 40. Negativo, negativo al anterior también. Pero ahora, ¿cómo voy a interpretar esto? Nos dijeron que parte de 18, negativo. Aquí lo observamos. Aquí ponemos el primer puntito. El punto, si de aquí es 0, hacia abajo, negativo. ¿Cuánto? 18. Entonces, aquí tenemos pues que vamos en la posición de un valor menos 18. Y en ese intervalo de 6, de 0 a 4, ¿cuánto incrementó la velocidad? Dice que 12. De tal manera que velocidad inicial menos la final, que es 12, nos queda con, en el segundo, 4
con una velocidad de menos 6 pies por segundo al cuadrado todavía. No ha cruzado la frontera de velocidad positiva. Entonces aquí todavía va con menos 6, ya disminuyó de menos 18 a menos 6. Se está acercando al cero. Bueno, luego ya tenemos aquí menos 6. ¿Cuánto tenemos en el siguiente valor de 4 a, en este 4 de 4 a 10? 36. Bueno, como traigo todavía 6 negativos más 36, quedó con 30. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo 10. Allí quedó el siguiente punto. Si calculáramos en esta etapa, vamos a encontrar que a los 5 segundos, la velocidad momentáneamente es 0. De allí se va hacia la parte positiva. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber dónde es que hubo el cambio de velocidad de negativa a positiva. Para eso se dejó este 5. Bueno, entonces vamos en la situación 30, que es este. Estamos en la posición 30. Pero ahora, ¿qué sucede en este intervalo de 10 a 12? Resulta que la velocidad ahora cambió de sentido y por eso es signo negativo. Pero aquí tengo 30. Le voy a restar estos 10. Queda con todavía 20 positivo, que es este que tengo aquí. Aquí va con 20. De allí se sigue hasta 20, hasta de 12 hasta 20. Este es el intervalo que estamos hablando. Aquí observamos pues de que ya estamos en velocidad menos 40 pies por segundo. Pero como traíamos 20 todavía positivo, ¿sí? Todavía quedó con 20 aquí, en esta parte, y se llegó hasta aquí. Entonces aquí tenemos el menos 20. Esto es lo que me está dando la gráfica en base a las áreas que tenemos arriba de aceleración. Entonces hay que tener mucho cuidado en que no nada vamos a tabular esto, sino va a depender cuáles son las condiciones de inicio. Y esa nos lo dijeron. Que cuando dice que sabiendo que parte del origen con una velocidad menos 18 pies por segundo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en eso porque si lo hacemos desde aquí en cero, echamos a perder el cálculo. Entonces aquí lo fuimos haciendo a partir de aquí y eso nos fue modificando, dejando pues de manera correcta los valores del cambio de velocidad con el tiempo. Hasta aquí entonces tenemos la gráfica que nos pidieron, velocidad, tiempo. Aquí está, se nota, quedó bastante, ahora sí con puntos de acuerdo a qué posición estamos, o en qué tiempo estamos deduciendo sus valores. Ok, bien, nos vamos con la otra. Nos dijeron que hay que calcular la posición de la partícula. ¿Qué dice el enunciado? Que cuando t igual a 0, aquí el enunciado dice que cuando t, a ver, dice, sabiendo que parte del origen, el origen significa que ese es igual a 0. Aquí sí, está partiendo de 0. Bueno, entonces de 0 a 4 segundos, ahora tenemos posición final menos posición inicial. ¿Dónde vamos a trabajar ahora estos valores? De la gráfica de velocidad. ¿Sí? Ahora nos vamos a utilizar esta parte de la gráfica que tenemos. Desde 0 a 4. ¿Qué figura vemos aquí?
Aquí vemos un triángulo y aquí hay un rectángulo. En conjunto, esta figura podemos observar que se trata de un trapecio. Bueno, observamos entonces que aquí esta base es de 4 el tiempo total, pero acá hay un valor de ¿cuánto? Menos 6 aquí y menos 18 aquí. Esos son los datos que vamos a meter en la formulita. Menos 18, menos 6, son los valores, y por el tiempo que es 4. Base mayor menos base menor, base menor, ¿sí? Más base mayor más base menor, por la altura sobre 2. Esa es la formulita del trapecio. Es lo que hemos hecho aquí. Obviamente que aquí tenemos valores negativos, así los tenemos que indicar. ¿Para qué? Para que tengamos un signo de cuánto, en qué lugar se encuentra la partícula en el intervalo de 0 a 4 segundos. Entonces, x4 menos x0, el primer intervalo. Aquí está la condición inicial. Siguiente tramo, de 4 a 5 segundos. Aquí es donde le decía que había que encontrar en qué tiempo se está produciendo pasar de positivo a negativo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí ese pequeño tramito, es decir, tenemos un triangulito más aquí. Consideramos nada más de acá para acá, pero falta que está todavía en la parte negativa. Entonces aquí hay un triangulito que es base por altura, que sería base, que es 1, por altura, que es 6, sobre 2. Ese es el que tenemos aquí, de 4 a 5 segundos. Entonces, esta fue la base del triángulo, la altura del triángulo, sobre 2. Y en ese segundo 5, la posición es menos 3 pies de la partícula. Seguimos, ahora nos interesa de 5 a 10, es decir, aquí en la gráfica está. Nos interesa de 5 a 10, sería este triángulo. Todos sabemos entonces que es base por altura sobre 2. Base 5, altura 30. Sobre 2 debe dar 30. Aquí está. Entonces, base que 5 por altura sobre 2. Es x10 menos x5. Eso nos da 75. Bien, seguimos. Como nos estamos viendo qué pasa en el segundo 12. Entonces aquí hay de 12 a 10, nos vamos y revisemos la figurita, la gráfica. Estamos en este tramo. ¿Qué forma tiene? También un trapecio. Base mayor va a ser 30. Base menor va a ser 20. Por altura va a ser 2. Revisemos. ¿Sí? Aquí está. Base mayor más base menor por altura sobre 2. 50. Estamos en la posición del segundo 12. Ahora nos interesa de 16, de 12 a 16. Bueno, aquí vamos a ver por qué. Aquí. Porque aquí va a haber un cambio. En el segundo 16, resulta que en este caso la velocidad dio 0. Quiere decir que la partícula está cambiando digamos, de sentido. ¿Sí? Bueno, entonces por eso estamos hablando de 12 a 16 ahí en el cálculo. Aquí. De 12 a 16. Se observó pues de que allí hay un triángulo que es base por altura. La base, digamos, podríamos llamarle 20 por altura, que es 4 sobre 2. Y tenemos hasta el segundo 16.
A partir de, o después del 16 hasta el 20 hubo un cambio de signo. Entonces, de 16 a 20, que es hasta donde me interesa. ¿Qué figura o qué forma tiene? Lo veamos. Y resulta que de 16 a 20 es un triángulo, cuyos valores son 20, y aquí de 6 a 20 son 4. 20 por 4 debe ser sobre 2. Entonces, aquí está, pero ya estamos en la parte negativa. Menos 20 por 4 sobre 2. Ya nos dio menos 40. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos son los cálculos de la gráfica. Ahora hay que tomar las condiciones iniciales. Aquí afortunadamente nos dicen, cuando en el tiempo cero, la posición, o sea, la partícula está en la posición cero. A los 4 segundos fue lo que encontramos, está a menos 48. Luego, a los 5 segundos, ¿sí?, está en menos 48. Y aquí todavía tenemos menos 3, está a menos 51. Cuando estamos en el tiempo 10, resulta que tenemos negativo 51, pero en el tiempo 10 resulta que tenemos 75. Entonces, 75 menos este 51, resulta que ya X está en la posición 24 a los 10 segundos. Lo veamos antes de concluir esto. Entonces, cuando t igual a 0, estaba en 0. Cuando a los 4 segundos estaba en una parte negativa. A los 5 segundos todavía incrementó en la parte negativa. Pero a los 10 segundos observamos que ya está. Aquí ya está en la posición 24. ¿Sí? Eso es a los 10 segundos. Luego, de allí tenemos 24. ¿Y qué sucedió en el siguiente intervalo? Incrementó. Entonces tenemos 24 más el incremento de 50, ya están en posición 74. Aquí está. Estamos en el 12. Aquí está. Luego, continuamos. Tenemos 74 más 40 positivo, nos dio 114. ¿En qué segundo sucedió? En el 16. Aquí estamos ya en lo que es el 16. 114. Y por último, para un tiempo de 16 a 20, aquí está, que fue el último triángulo de la curva de velocidad. Aquí lo revisamos, ya está. Entonces, así fue tomado en cuenta. Y entonces traíamos 114. Pero aquí resulta de que ya estaba en la parte en negativa la velocidad. De tal manera que estos 114 que traíamos, le vamos a restar 40, vamos nuevamente en 74. Aquí sería cuando estamos a los 20. Bueno, entonces así fue su cambio de posición de la partícula, nos generó esta gráfica. Esto es la gráfica de posición tiempo. Eso es lo que nos pedían en este ejercicio. Entonces lo tienen ya bosquejado, analizado, planteado, y espero que, pues otra vez repasándolo, si hubiera alguna pequeña duda, lo vuelven a repasar, lo vuelven. Y pues obviamente que está bastante explícito de dónde salieron las operaciones, lo fui diciendo por si no estuviera escrito. Y pues con este ejercicio quería que también repase
y vayan también replanteándose, aparte de los ejercicios que voy a enviar ya pronto para ejercicios de tarea, vayan generando sus evidencias de trabajo. Y con esto quiero concluir el día de hoy y una siguiente continuaremos con algún ejercicio más para que tengan más respaldo en cuanto a cómo se plantean, porque cada problema pues tiene su propia dificultad si queremos verlo así. Entonces cada uno de ellos lo tenemos que abordar, no es relleno de fórmulas como sin duda ya se dieron cuenta, sino que es un poco de análisis. Bueno, entonces con esto voy a volver a la pantalla principal. Por acá estamos aquí. Bueno, bien, espero pues de que todo sea de provecho en esta sesión y pues lo repasen, y pues tengan un excelente día.